Bienvenidos, un gusto, un placer saludarlos. Muy buenas tardes. Está dando comienzo Sujetos de Derecho. Hoy vamos a estar hablando, completando uno de los temas muy interesantes que estuvimos abordando semanas anteriores en nuestro programa, sobre una actividad muy interesante realizada en el Colegio de Abogados de la ciudad sobre los 10 años de la reforma del Código Civil y Comercial. En la oportunidad estuvimos dialogando con el doctor Rodolfo González Zavala de la Universidad Nacional de Córdoba. También hablamos sobre derecho animal con la abogada Trinidad Seitz y dato también interesante sobre uniones convivenciales versus matrimonio con la abogada Julieta Funes Cravero. Bienvenidos, comienza Sujetos de Derecho. Vamos a hablar sobre derecho animal, que entre otras refiere a este conjunto de derechos positivos, jurisprudenciales, en el cual el objeto del derecho es esto, ¿no? La naturaleza legal, social, biológica y psíquica de los animales. El derecho animal se trata de una serie de principios éticos y legales que reconocen a los animales no humanos como sujetos de derechos. Algunos de estos derechos, podemos ver el derecho a la vida, el derecho a un ambiente adecuado, el derecho a no someter a los animales a sufrimientos innecesarios. Y nuestro Código Civil y Comercial clasifica a los animales como cosas muebles semovientes. Esto significa que pueden desplazarse como objetos de un lugar a otro por sí mismos. Ha quedado bastante desactualizada esta concepción del Código Civil y Comercial porque ahora tenemos un cambio de paradigma, una mayor conciencia social y también tenemos unos avances científicos que reconocen a los animales como seres sintientes, es decir, que tienen emociones, tienen capacidad de sentir placer, de sentir dolor, angustia, miedo. Esta concepción ha llevado no solo a la sociedad, sino también a la justicia a reconocer a los animales como sujetos de derechos, reconociéndoles sus derechos propios. Por ejemplo, tenemos un hito en una sentencia de un magistrado, en donde la jueza, en el caso de la orangutana Sandra, no solo exige su liberación, que fuese trasladada a un santuario, sino que también la reconoce como persona no humana y como sujeta de derechos, otorgándole un reconocimiento y protección también. Bajo la interpretación del Código Civil y Comercial como una propiedad, es una interpretación errada porque el daño al maltrato animal sería considerado como un daño a un bien patrimonial de una persona y no como un daño a lo que realmente es un animal, que es un ser vivo. Este avance es no solo científico, sino la conciencia social que ha llevado a que los animales son partes de nuestras vidas, no solo los animales de compañía, o por ejemplo los perros que acompañan a personas no videntes, sino que también han llegado a formar parte de nuestras vidas, son nuestra familia hoy en día. Es notable que hay que reconocerle a los animales derechos inherentes por el simple hecho de serlo, así como los humanos tenemos nuestros derechos por el simple hecho de ser seres humanos, pero no significa que los animales tengan los mismos derechos que tenemos los seres humanos, sino otorgarles derechos inherentes según su naturaleza y su función. La sociedad está cambiando con estos paradigmas, no solo la sociedad, también vemos la justicia, los modos de ver las cosas, incluso las familias. Hoy en día nosotros pasamos de tener unas familias clásicas, heterosexuales, a lo que hoy llamamos las familias multiespecie, en donde los animales pasan a formar parte de nuestras familias, integran nuestra vida diaria
y de allí surge también la importancia al reconocimiento y al respeto de los animales. El derecho animal no solo busca protegernos, sino también reconocer un lugar de ellos en nuestras vidas, es decir, reconocerlos como individuos que tienen necesidades, que tienen derechos, que tienen intereses que les son propios a su especie, ¿no? Con respecto al novedoso fallo que se dio en los últimos días, con respecto al divorcio, unos excónyuges que no tenían hijos, pero sí tenían mascotas a su cargo, deciden celebrar un acuerdo sobre el régimen de cuidado y de alimentos de estas mascotas. Por ejemplo, ellos habían dicho de quedárselo 15 días cada uno y dividirse los gastos 50-50. Si bien estas partes estaban de acuerdo con esta medida, el juez decide no homologar ese acuerdo. El magistrado fundamenta su decisión en que, primero, no deberían judicializarse este tipo de casos porque no pertenecen a los tribunales de familia, que debería quedar en el ámbito privado de las partes, que con respecto a la figura de cuidado personal no se le debería aplicar a las mascotas porque sería desnaturalizar el sentido de la norma, que es proteger a niñas, niñas y adolescentes, dado que la figura de cuidado personal está reservada exclusivamente a hijos y a hijas de la pareja, no así como sus mascotas. También el juez establece que los efectos que tiene el divorcio es regular respecto al tema de la atribución de la vivienda familiar, las cuotas alimentarias, los alimentos entre los excónyuges y otras cuestiones que nada tienen que ver con las mascotas. Y que si bien la doctrina y la jurisprudencia reconocen a las familias multiespecie, no significa que esto pueda tratarse en temas de divorcio. Bueno, el juez considera entonces que dar lugar a los casos sobre cuidados de mascotas generaría una judicialización innecesaria, llevando a los cónyuges a tribunales por cuestiones que por ahí podrían acordarlos en lugares privados. Lo que está haciendo el juez con esta sentencia es proteger la figura de cuidado personal que está reservada exclusivamente a los derechos de las niñas, niñas y adolescentes. En el Colegio de Abogados Río Cuarto velamos por la protección integral del ejercicio profesional en todos sus ámbitos y tenemos como eje la capacitación y actualización constante, con el firme propósito de proteger los derechos de nuestros colegiados. Colegio de Abogados, en Alvear 924, Río Cuarto. En Veterinaria Mendieta nos ocupamos de tu mascota y le damos toda la atención que necesita. Clínica, accesorios, peluquería, alimentos balanceados, ecografías. Veterinaria Mendieta, el mejor premio para tu mascota. Gobernador Guzmán, 1434, Río Cuarto. ¿Te han negado un tratamiento o medicamento que necesitas? Nuestro estudio de abogados se especializa en amparos de salud para garantizar tus derechos. Expertos en derecho a la salud con experiencia y resultados comprobados. Estudio Jurídico de Salud y Discapacidad. Bolívar y Sarmiento, Río Cuarto. Córdoba, el dengue se previene con acciones concretas. Todo esto hicimos en la temporada 2024-2025. Recolectamos 2.000 toneladas de neumáticos fuera de uso. Realizamos, junto a distintos municipios, 20 monitoreos aédicos. Promovimos prácticas de prevención en hogares, escuelas y comunidades con la campaña Misión Dengue. Coordinamos 700 operativos de bloqueo de foco, visitando más de 73.000 viviendas. Compramos 150.000 dosis de vacunas contra el dengue. Con planificación y compromiso ciudadano, es posible enfrentar y reducir el impacto de la proliferación del mosquito. No criemos al dengue.
Reforma del Código Civil y Comercial, estrategias y desafíos a 10 años desde Córdoba, un tema que hemos abordado en nuestro programa. En la oportunidad dialogamos con el doctor Rodolfo González Zavala de la Universidad Nacional de Córdoba sobre responsabilidad civil, cuantificación de indemnizaciones y de sus accesorios. Hemos estado hablando sobre a 10 años del Código Civil y Comercial, los aspectos vinculados a la responsabilidad civil y particularmente en lo que hace a la cuantificación. Bueno, a 10 años es un excelente momento para hacer un balance de cómo estas normas han hecho su recorrido y sobre todo es el momento presente y el futuro, porque el código en el aspecto de la cuantificación tiene herramientas normativas de punta en las cuales ningún código, no solamente de la familia jurídica de la codificación romana, sino en general, ni siquiera se acerca a la regulación que tenemos. Es una gran ventaja. Y para el abogado hay todo un kit de herramientas que está ahí esperando ser utilizada y que en la práctica, tanto el rol como actor como del demandado o leer las sentencias, uno muchas veces observa que hay herramientas subutilizadas y que en un contexto de inflación como hemos tenido y seguimos teniendo y que no sabemos qué va a pasar en el breve o en el mediano plazo, resultan fundamentales sea del lado que estemos, ¿cierto? Es decir, por decir algunas cuestiones, las fórmulas para cuantificar incapacidades, lo que son las satisfacciones sustitutivas en materia de daño moral, los intereses, la obligación de valor, el mismo anatocismo, son todas cuestiones que para un caso pueden hacer mucha la diferencia. Digamos, no es lo mismo hablar en el ámbito de una universidad que en un colegio de abogados, por supuesto. Y como bien dices, 10 años en lo que son reformas tan importantes como un código es un tiempo relativo. Es relativamente corto, relativamente breve, depende de cómo los miremos. Pero puntualmente la pregunta del valor agregado, bueno, es compartir experiencias, ¿no es cierto? Es decir, y siempre propositivamente, como crítica constructiva y replantearnos nosotros cómo desde la abogacía podemos mejorar, trabajando el interés individual de los clientes que nos asesoramos hacia el sistema en general, porque mientras mejor sea el sistema, más predecible, con indemnizaciones, digamos, más acorde a la realidad, es siempre algo positivo para ejercer la abogacía en general. Y yo diría que lo más disruptivo es la importancia económica de las actividades no laborables. Es decir, el sentido de que el código específicamente señala que una persona que sufre alguna incapacidad tiene derecho a ser indemnizada no solamente por la merma de ingresos que esa incapacidad le produzca, sino por lo que el código llama las actividades económicamente valorables. Entonces, es decir, desde el punto de vista, el código supera esa visión clásica del homo trabajador para el hombre económico. Es decir, y eso en un contexto de excluidos del trabajo, de economías informales, de la propia mujer ama de casa, tiene un impacto muy importante porque realza aquello que sin ser dinerario tiene valor económico. Se habla muchas veces del precio sombra, de todas aquellas cuestiones que uno da por sentado, como las tareas hogareñas, el cuidado de los niños, el cuidado familiar, que cuando alguien sufre una incapacidad y no puede realizarla, es verdaderamente cuando se dimensiona la importancia que tiene eso. Eso diría, si tuviera que elegir una sola cosa, me inclinaría por mencionar eso. Es lo que se llama la constitucionalización del derecho privado, es decir, no es que el Código de Vélez fuera inconstitucional, sino que el nuevo código se preocupa más por proteger, el principio protectorio en general. Entonces, vinculado a lo que decía hace unos minutos atrás, de esas herramientas a veces que están ahí como, no digo desperdiciadas, pero que yo creo que en los próximos años vamos a ver cada vez más de la utilización de estas cuestiones, y por supuesto que, y como también bien lo decías, es un tiempo que hay que darle su evolución para verlo reflejado, y por la jurisprudencia también implica la consolidación, y también al ser una norma para todo el país, la jurisprudencia de Córdoba se enriquece por lo que pasa en Capital y a la inversa, porque Córdoba también en todos estos temas, eso es importante decirlo, es decir, de Jorge Carranza de acá y toda una escuela cordobesa que en materia de responsabilidad y daños es una fuente de ejemplo y de inspiración de muchas cosas. Yo soy un gran defensor de la universidad pública de calidad, ¿no es cierto? Si soy hijo de
del Montserrat, de la Universidad Nacional, y bueno, hice la inscripción y todo el cursus honorum, digamos, entonces soy subjetivo en ese punto. Yo creo que y en un país como el nuestro, creo que el rol de la universidad pública es central, y en este contexto de la coyuntura actual creo que cada vez más hay que acentuarlo, porque ahí hay una diversidad, ¿no es cierto? Es decir, se ve mucho la pluralidad y distintas ideologías, distintas clases sociales, distintas proveniencias, distintas culturas, y bueno, es muy importante lo que se logra ahí, y la riqueza, y al que ha vivido esa experiencia son recuerdos también imborrables. En estos tiempos tan acelerados y de tanta tecnología, creo que también hacer una pausa y reflexionar en la importancia de la colegiación, de la universidad, el propio Poder Judicial como institución. Hace unos minutos hablábamos, ¿no es cierto?, con los colegas, que decir, los conflictos siempre van a existir, incluso con virtualidad, inteligencia artificial, lo que sea. Es decir, las personas siempre va a haber sucesiones, conflictos, en una sociedad de riesgos, digamos, perjuicios, y el abogado siempre va a estar ahí. Es decir, porque donde hay un conflicto y dos personas, entonces, ¿cómo va a ser el ejercicio de la abogacía de acá a poco tiempo? Es un interrogante, pero creo que esa formación universitaria y la defensa de instituciones en un momento donde cada abogado está bajo cierta perspectiva aislado, es decir, donde hay menos interacción, creo que ese rol se acrecienta en vez de disminuir. Nos interpelan en el sentido de a los que tenemos más experiencia, no son necesariamente ellos los que se tienen que adecuar a nosotros, sino nosotros a ellos también, sin bajar el nivel de excelencia y de la calidad de la enseñanza, pero también tiene que haber una redefinición del rol de docente y del abogado con más experiencia. Eso tú también lo veo en el estudio jurídico, en la cual me parece que un error pretender que una rigidez en la cual el joven tenga que adaptarse a lo establecido. Es decir, debe ser un doble camino como mínimo. Y si me apurás y me haces jugar, creo que tiene que ser más la adaptación de nosotros hacia ellos que de ellos hacia nosotros. En Veterinaria Mendieta nos ocupamos de tu mascota y le damos toda la atención que necesita. Clínica, accesorios, peluquería, alimentos balanceados, ecografías. Veterinaria Mendieta, el mejor premio para tu mascota. Gobernador Guzmán, 1434, Río Cuarto. En el Colegio de Abogados Río Cuarto velamos por la protección integral del ejercicio profesional en todos sus ámbitos y tenemos como eje la capacitación y actualización constante, con el firme propósito de proteger los derechos de nuestros colegiados. Colegio de Abogados, en Alvear 924, Río Cuarto. ¿Te han negado un tratamiento o medicamento que necesitas? Nuestro estudio de abogados se especializa en amparos de salud para garantizar tus derechos. Expertos en derecho a la salud con experiencia y resultados comprobados. Estudio Jurídico de Salud y Discapacidad. Bolívar y Sarmiento, Río Cuarto. En Córdoba, el dengue se previene con acciones concretas. Todo esto hicimos en la temporada 2024-2025. Recolectamos 2.000 toneladas de neumáticos fuera de uso. Realizamos, junto a distintos municipios, 20 monitoreos aédicos. Promovimos prácticas de prevención en hogares, escuelas y comunidades con la campaña Misión Dengue. Coordinamos 700 operativos de bloqueo de foco, visitando más de 73.000 viviendas. Compramos 150.000 dosis de vacunas contra el dengue. Con planificación y compromiso ciudadano, es posible enfrentar y reducir el impacto de la proliferación del mosquito. No criemos al dengue.
Ante la dicotomía de aquellas personas que aún no deciden si casarse o inscribir una unión convivencial en el registro civil, es importante señalar cuáles son las diferencias que existen entre ambas. Por un lado tenemos lo que es la unión convivencial, que es una unión afectiva entre dos personas y que la ley establece que tienen que estar en convivencia durante 2 o más años. Establece este requisito porque es una situación que se da de hecho, digamos, las parejas empiezan a convivir y no sucede, el matrimonio es una decisión de ir al registro civil y esta situación pasa por el transcurso del tiempo y esta idea de un proyecto de vida o un proyecto familiar común. En cambio, lo que tenemos en el matrimonio es una formalización de la pareja, que es esto de pasar por el registro e inscribir que tenemos un proyecto de vida, ¿no? Convivir no es lo mismo que estar casados por el simple hecho de estos derechos y obligaciones que surgen de cada institución. Principalmente cuando hablamos de diferencias, hablamos de lo que es en términos de las relaciones económicas que se dan en cada parte. En el matrimonio uno puede optar por un régimen de bienes de separación de bienes o de comunidad de bienes. Si la pareja al momento de casarse o en el transcurso de la pareja no elige la separación de bienes, se considera en el matrimonio que hay una comunidad de los bienes. Esta comunidad significa que todos los bienes que van ingresando, ya sea de una parte o de la otra, constituyen un conjunto de bienes que son de los dos, que es común. Los bienes que tenían antes de casarse quedan como bienes propios de cada parte. Siempre cuando hablamos de comunidad de bienes vamos a hablar a partir de la fecha del matrimonio en adelante y hasta la fecha de cese, que cesa con una sentencia de divorcio, digamos. Ese va a ser el periodo de esta comunidad ganancial. En cambio, en la unión convivencial pueden o no existir pactos económicos o acuerdos que determinen diferentes obligaciones. Las partes pueden decidir acordar o sobre qué pasa con sus ingresos, quién se hace cargo de los gastos de la vivienda, pueden decidir qué sucede con determinados bienes si sucede la ruptura. Es raro que las parejas al inicio piensen este tipo de cuestiones pensando en una ruptura, digamos, de la pareja. En ambas instituciones, tanto en el matrimonio como en las uniones convivenciales, hay una protección legal a la vivienda familiar que implica que las partes no pueden disponer libremente de la vivienda, salvo con el consentimiento, digamos, con el consentimiento de ambos, y que la vivienda no puede ser ejecutable por deuda frente a terceros, bueno, siempre y cuando, digamos, no existan otro tipo de patrimonios que puedan afrontarlos, ¿no? Y otra de las diferencias principales, y yo creo que ahora está quedando como casi la exclusiva diferencia, es el derecho hereditario que se tienen sí los cónyuges en el matrimonio y no los convivientes. Que algo que ha surgido en el último tiempo es que, por ejemplo, el conviviente tiene derecho a la pensión cuando su pareja fallecida, digamos, haya sido un trabajador aportante o haya estado jubilado. Pero es lo único referido a los derechos hereditarios o a los derechos posteriores a la muerte que recibe el conviviente. Después lo demás no hereda absolutamente nada, no tiene vocación hereditaria frente al conviviente, salvo que haya sido por testamento. Y únicamente por la parte, en el testamento, el testador puede testar por la parte disponible, digamos. Cuando existen herederos forzosos hay una parte que no puede disponer, que sí o sí queda, por ejemplo, para sus hijos. Generalmente, digamos, sucede en la vida que uno se separa y que no existe esa formalidad inmediatamente el día de la separación. Esa fecha nosotros lo llamamos el día de la separación de hecho, digamos. En cuanto al matrimonio, para efectivizar el cese hay que hacer una sentencia de divorcio mediante un proceso judicial. Y esta sentencia de divorcio en general lo que va a tener es una sentencia retroactiva a esa fecha de separación de hecho, digamos. Vamos a hablar de ese día. ¿Por qué? Porque es importante determinar que en ese día finalizan esos derechos y obligaciones, para después, en algún posible reclamo, decir, bueno, desde esta fecha hasta el cese puedo reclamar determinadas cuestiones. En cambio, en lo que es la unión convivencial,
Siempre en el caso de que haya estado registrada, la unión convivencial se puede o no registrar, no es obligatorio el registro. Goza de los mismos derechos y cumple los requisitos. Y la compensación económica es una figura que ha aparecido nueva en el código, bueno, con el nuevo código que como figura en sí en ambas instituciones, que es esta posibilidad de reclamar una compensación económica por aquella parte de la pareja que se haya visto perjudicada económicamente por el cese, digamos, o por la ruptura. Ya sea porque ha sufrido algún desequilibrio económico, porque siente que ha aportado más en la pareja en términos económicos o no, porque la compensación económica tiende a ver todas las cuestiones, no solamente, por ejemplo, si yo aporte todo mi salario a la familia, sino el tiempo, la dedicación, los proyectos que se dejaron de lado y los que se hicieron durante esa convivencia o ese matrimonio, y que dieron lugar a que el otro, por ejemplo, crezca en su trabajo, que crezca el proyecto de vida en común. Entonces, bueno, la otra parte, en ambas instituciones, tiene la posibilidad de ir a reclamar siempre y cuando pruebe ese desequilibrio económico, digamos. En esta última etapa se ve mucho más lo que es las uniones convivenciales, pero hay una tendencia también a confundir que por el simple hecho de que haya una regularización de estas uniones convivenciales, de la convivencia o del concubinato que antes se llamaba, se asimile directamente al matrimonio, y por ahí sí vienen a consultarte con reclamos que son propios de la institución del matrimonio, digamos. Entonces está bueno por ahí tener presente los derechos y obligaciones que cada una otorga para ver qué se adapta más al proyecto de vida que tiene la pareja en ese momento, digamos. Sin embargo, el matrimonio sigue siendo la institución que más protección a la familia le otorga, digamos. Final del programa, gracias como siempre por la compañía. Recuerden que estamos en nuestro canal de YouTube, allí emitimos nuestro programa en vivo y están cargados todos los informes, que es Sujetos de Derecho. También estamos en todas las redes sociales, Red X, Twitter, en Instagram y en Facebook. Allí nos escriben con ideas y sugerencias. Nos reencontramos el próximo domingo a las 13 y por Canal 13 para ser Sujetos de Derecho. Gracias a ustedes por la compañía.